Hoy vamos a hablar de un año clave, un año que lo cambió todo, 1898. Fue el momento en que un conflicto redibujó el mapa del mundo, marcando el fin de un imperio y el nacimiento de una nueva superpotencia. Y para entender lo que pasó, fíjense en esto, que es buenísimo. La forma en que cada país nombró a esta guerra lo dice todo. Para España fue el desastre del 98, una humillación total. Para Cuba, que peleaba por ser libre, fue la guerra necesaria. Y para Estados Unidos, el nuevo jugador en el tablero, fue simplemente la guerra hispano-estadounidense. 3 nombres, 3 puntos de vista, una misma historia contada de maneras radicalmente opuestas. Bien, ¿cómo vamos a analizar esto? Lo haremos en 5 pasos. Primero, vamos a ver la situación en Cuba, que era un verdadero polvorín. Segundo, entenderemos por qué se metió a Estados Unidos. Tercero, veremos la guerra como tal, que fue rapidísima. Cuarto, las consecuencias, o sea, cómo se forjó un nuevo imperio. Y al final, el legado que dejó este conflicto. Listo, arranquemos por el principio, el polvorín cubano. A finales del siglo XIX, Cuba era la joya del Imperio Español. Sí, pero una joya que estaba a punto de explotar. Miren, este gráfico lo dice todo. Es la clave de la tensión. Políticamente, la bandera que ondeaba en Cuba era la española, pero económicamente, Cuba era prácticamente de Estados Unidos. Para la década de 1890, casi el 90% de todo lo que Cuba vendía al mundo se lo compraba a su vecino del norte. Imaginen esa contradicción. Tu gobierno está en Madrid, pero quien te da de comer está en Washington. Era una situación insostenible. Y en medio de esa tensión económica, surge una voz potentísima, la de José Martí. Él fue el que le puso palabras a lo que sentía todo un pueblo. No se trataba solo de sacar a los españoles, no. Martí hablaba de una guerra necesaria para fundar una república nueva, con justicia social, algo propio. Su mensaje fue tan fuerte que unió a los cubanos en esa lucha por su soberanía. La respuesta de España a la rebelión fue terrible. El general Valeriano Weyler aplicó una política que llamó reconcentración. Básicamente, obligó a miles de campesinos a abandonar sus tierras y encerrarse en campos en las ciudades. El resultado, una catástrofe humanitaria. Murieron más de 200.000 personas de hambre y enfermedades. Esto, por supuesto, no solo radicalizó a los cubanos, sino que le dio al mundo, y en especial a Estados Unidos, la excusa perfecta para intervenir. Y con esa crisis humanitaria como telón de fondo, entramos al segundo capítulo. Cómo Estados Unidos pasó de ser un espectador interesado a convertirse en el protagonista que encendió la mecha de la guerra. Y aquí entra un actor fundamental, la prensa. Pero no cualquier prensa. El famoso periodismo amarillo de magnates como Hearst y Pulitzer. Estos tipos vieron en la crisis de Cuba una oportunidad de oro. Empezaron a publicar historias sensacionalistas, con titulares gigantes, muchas veces exagerando o hasta inventando las brutalidades españolas. Su objetivo era doble: vender muchísimos periódicos y, de paso, empujar a la opinión pública estadounidense hacia la guerra. Y entonces llegó la chispa que lo incendió todo. Febrero de 1898, el acorazado estadounidense USS Maine estaba anclado en el puerto de La Habana y de repente, ¡pum!, una explosión gigantesca lo hundió, matando a 266 marineros. A día de hoy, todavía se debate si fue un accidente o un ataque. Pero en ese momento a nadie le importaron los detalles. La prensa ya tenía su titular. Recuerden el Maine, al infierno con España. Ese grito de guerra se apoderó de todo el país. Simplificó un problema geopolítico complejo en un llamado a la venganza puro y duro. La presión fue tan abrumadora que para el mes de abril la declaración de guerra ya era un hecho. Y así entramos a la guerra en sí, un conflicto que, para sorpresa de muchos, fue increíblemente corto. Pero sus resultados, esos sí que fueron decisivos. Vimos en tiempo real cómo un viejo imperio se desmoronaba frente a una nueva potencia emergente. Curiosamente, la primera gran batalla no fue en el Caribe. Fue al otro lado del planeta, en Filipinas. En la bahía de Manila, la moderna flota de acero de Estados Unidos se enfrentó a los viejos barcos de madera de España. No fue una batalla, fue una masacre. Miren las cifras. En cuestión de horas, la flota española del Pacífico fue aniquilada. Así de fácil. Fue la demostración de la abismal diferencia tecnológica y el fin del dominio español en Asia.
Ya en Cuba, la lucha en tierra fue más compleja. La fama se la llevaron los Rough Riders de Theodore Roosevelt, ¿no? Pero la realidad es que gran parte del trabajo sucio lo hicieron regimientos de soldados afroamericanos con muchísima experiencia, los llamados Buffalo Soldiers. Ellos fueron clave en batallas decisivas como la de la Loma de San Juan. Y aquí viene la gran ironía. Los luchadores cubanos, los mambises, que llevaban años peleando por su libertad, fueron hechos a un lado por sus aliados estadounidenses justo cuando la victoria estaba cerca. Con la victoria militar en el bolsillo, la acción se trasladó a las oficinas de París, y fue allí, en la mesa de negociación, donde se empezó a dibujar el mapa de un nuevo imperio. El precio de esa paz lo pagarían, claro, los que supuestamente habían sido liberados. El Tratado de París fue un acuerdo entre el imperio saliente y el entrante. España, derrotada, no tuvo más remedio que ceder Cuba, Puerto Rico y Guam. Y además, en una jugada que nadie esperaba, le vendió Filipinas a Estados Unidos por $20 millones. Lo más increíble es que en esta negociación no se invitó a ni un solo representante cubano, puertorriqueño o filipino. Decidieron el futuro de millones de personas sin que ellos tuvieran voz. Para Cuba, la independencia llegó con letra pequeña, una trampa llamada la Enmienda Platt. Estados Unidos los obligó a incluirla en su nueva constitución. ¿Y qué decía? Pues que Estados Unidos tenía derecho a intervenir militarmente en la isla cuando quisiera, y que Cuba debía cederles territorio para bases navales como la de Guantánamo. O sea, en la práctica, Cuba dejó de ser una colonia española para convertirse en un protectorado estadounidense. Y todo esto nos trae a la parte final, los ecos de 1898. Vamos a ver cómo esta guerra corta marcó de formas pero muy diferentes el destino de las tres naciones que la protagonizaron. Para España, la derrota fue un trauma nacional. Lo llamaron el desastre. Perder sus últimas colonias los obligó a mirarse al espejo y preguntarse qué habían hecho mal. Pero de esa crisis tremenda surgió un movimiento cultural espectacular, la generación del 98. Escritores como Unamuno o Machado empezaron a repensar la identidad de España y, sin saberlo, sentaron las bases para su modernización. Este gráfico lo resume todo a la perfección. Estados Unidos emergió como una potencia imperial global. España, aunque perdió su imperio, encontró un nuevo rumbo hacia la modernidad. Y Cuba y Puerto Rico, se quedaron con una independencia a medias, frustrada, y bajo un nuevo tipo de control. Geopolíticamente, el cambio fue brutal. El Caribe, que por siglos fue dominado por potencias europeas, se convirtió de la noche a la mañana en un lago americano. El control de Cuba y Puerto Rico era estratégico. Era clave para proteger las rutas comerciales y sobre todo el futuro canal de Panamá. Estados Unidos estaba dejando muy claro quién mandaba ahora en la región. Entonces, si hay que quedarse con una idea central, es esta. La guerra de 1898 no fue solo una guerra más. Fue un traspaso de poder a escala global. Fue el atardecer definitivo del Imperio Español y el amanecer de la era imperial de Estados Unidos. Y cerramos con una pregunta para que quede resonando. ¿Marcó realmente 1898 el fin de una era imperial en América? ¿O fue simplemente un cambio de bandera, el inicio de un nuevo tipo de dominio con un actor diferente? Las respuestas a esa pregunta, todavía las estamos viviendo hoy.